Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, honorables diputados, diputadas, señor director, a la defensa y por supuesto al pueblo salvadoreño que está pendiente de este proceso de antejuicio para retirar el fuero constitucional al director de la Policía Nacional Civil, ahora viceministro de Seguridad. Y vaya pues que estamos en un proceso que ojalá no debiese de haber realizado en nuestro país. Digo esto porque por primera vez, después de la histórica firma de los acuerdos de paz en 1992, se realiza un proceso de desafuero para seguir un proceso penal a un director de la Policía Nacional Civil. Vaya historia la que se está marcando esta tarde. Un proceso de antejuicio, de acuerdo con el artículo 236 de nuestra Constitución, que consiste en determinar si hay o no lugar a formación de causa contra el viceministro y director de la Policía Nacional Civil, comisionado Arriaza Chicas. Ese proceso tiene su origen en la solicitud de requerimiento de desafuero presentado por la Fiscalía General de la República, el cual enuncia que el 18 de agosto del presente año, la Comisión Política de esta Asamblea Legislativa aprobó el dictamen favorable número 44. Fíjense ustedes de dónde surge este proceso de antejuicio y desafuero esta tarde. A la negativa del órgano ejecutivo a dar explicaciones de cómo se han invertido los recursos que fueron asignados durante la pandemia del COVID-19, que dicho de paso, a estas alturas suman ya casi 7.000 millones de dólares que el gobierno ha tenido disponible. Así es entonces que el Pleno Legislativo aprobó el dictamen y se creó la Comisión Especial para investigar la colocación y préstamos en los mercados nacionales e internacionales por parte del Estado salvadoreño, así como el uso de dichos recursos y de cualesquiera otros obtenidos de empréstitos, donaciones o reorientaciones del presupuesto general dentro del marco de la pandemia COVID-19. Comisión que a partir de este momento me referiré como comisión especial. Es importante destacar, colegas diputados, diputadas, que como ustedes muy bien saben, las comisiones especiales tienen su base legal en el artículo 38 de nuestro reglamento interior de la Asamblea Legislativa, que en su numeral 4 habla de las comisiones especiales y dice que estas son nombradas de conformidad al numeral 32 del artículo 131 de nuestra Constitución de la República. Dicho artículo establece que corresponde a la Asamblea Legislativa nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional y adoptar acuerdos o recomendaciones que estime necesario. El artículo 56 de nuestro reglamento interior establece que los funcionarios y empleados públicos, inclusive las instituciones oficiales autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales. La comparecencia, por lo tanto, y obligación de personas requeridas por estas son obligatorias, bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial, y además proporcionará por escrito cualquier información que se le solicite. El artículo 59 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa establece que las conclusiones de las comisiones especiales pueden ser comunicadas al Fiscal General de la República para el ejercicio de las acciones que éste estime pertinente, y es motivo por el cual la Comisión Especial informó sobre un posible incumplimiento de deberes del director de la Policía Nacional Civil, y estamos en este proceso a solicitud, por lo tanto, de la Fiscalía General de la República para retirar el fuero al director de la Policía Nacional Civil, cargo que goza luego de ser nombrado bajo un efecto de impunidad en octubre de este año como viceministro de Seguridad, aún contraviniendo la ley orgánica de la Policía Nacional Civil que le permite tal nombramiento. Es así como el 2 de septiembre de 2020, la Comisión Especial inició una serie de convocatorias al licenciado José Alejandro Zelaya Villalobos, ministro de Hacienda,
para que compareciera ante la comisión especial, haciéndole saber que dicha comisión se encontraba en un proceso de recopilación de documentación relacionada a la investigación y solicitándole un informe detallado de toda colocación de deuda, ya sea de corto o a largo plazo en el periodo del marzo al mes de agosto, ambos del 2020. El ministro de Hacienda se burló, se negó de asistir durante 4 ocasiones, llegando inclusive a burlarse de las convocatorias en las redes sociales, y producto de esa burla es que ahora el director de la Policía Nacional Civil está esta tarde enfrentando un proceso de antejuicio. Y obviamente esto se comprobó con certificaciones de notas de citatorios de fecha 2, 9, 16 y 23 de septiembre del presente año dirigidas al ministro de Hacienda. También así se pudo comprobar con las notas que se recibieron y se tuvieron a difusión las certificaciones de notas suscritas por el ministro de Hacienda de fecha 7, 11, 18, 21 y 30 de septiembre, en las cuales se excusa a asistir aún estando obligado por Constitución y por ley, y sobre todo también a dar los referidos informes. Es así que la Comisión Especial, en sesión ordinaria del día 30 de septiembre de 2020, acordó ordenar el apercibimiento del señor ministro de Hacienda para comparecer ante la Comisión Especial a las 9 horas del día 2 de octubre de 2020, emitiendo la comisión nota marcada con referencia 005709 de fecha 30 de septiembre de 2020, dirigida al comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil, por medio de la cual se le solicitó hacer comparecer con base en las facultades de dicha comisión según el artículo 132 de nuestra Constitución y el artículo 56 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, y así dar cumplimiento al artículo 165 del Código Procesal Penal, debido a que el ministro de Hacienda, licenciado José Alejandro Zelaya Villalobos, había sido convocado a declarar a dicha comisión especial en 4 ocasiones sin justificar su incomparecencia, por lo que debe hacerlo comparecer al seno de la comisión especial para el día 2 de octubre del presente año a las 9 horas. Fíjense ustedes que llama muchísimo la atención, esta parte ya fue leído en el dictamen que está siendo presentado a ustedes esta tarde, pero yo no quiero pasar por alto que luego de la orden emitida, y me he detenido a confirmar y aprobar que no es una orden simplemente en leyes secundarias, sino de Constitución, que el comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas, en su calidad de director de la Policía Nacional Civil, en lugar de dar cumplimiento a la solicitud de apercibimiento para el ministro de Hacienda, procede al margen de sus facultades legales a responder mediante oficio referencia PNC pleca DG pleca T01 pleca 1 de fecha 2 de octubre de 2020 a la Comisión Especial, que el uso de la fuerza pública se rige bajo el principio de la última ratio como límite de ejercicio de poder frente a los derechos fundamentales de las personas. Y les pido que pongan mucha atención a partir de ahora sobre las justificaciones del director de la Policía Nacional Civil para la incomparecencia del ministro de Hacienda. Dice en la misma nota, en la misma respuesta, el señor director de la Policía Nacional, ahora viceministro de Seguridad Pública, que por su parte le giró oficio PNC pleca DG pleca M02 pleca 1 1949-2020 al ministro de Hacienda con el fin de procurar que él mismo atendiera el llamado que dicha comisión especial le realizó. Les pido que pongan atención a esto, porque inician las contradicciones de la defensa. Según el director de la policía, le respondió que los motivos por los cuales no asistió, manifestando también el director que no asistió, y además el director de la Policía Nacional Civil establece que a juicio de él existe una causa justificada y que por lo tanto no se configuraba el supuesto de hacer comparecer al ministro de Hacienda, José Alejandro Zelaya Villalobos, por medio de las fuerzas públicas de seguridad al seno de la Comisión Especial. Yo en esta parte quiero permitirme recordar que el director de la Policía Nacional Civil
como funcionario al mando de la corporación policial, está al servicio de los 3 órganos del Estado y a cumplir las órdenes de que ellos emanen. Conforme a lo anterior, el comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas no contaba y no cuenta con la facultad alguna para contraargumentar, cuestionar o sugerir modificaciones a la decisión tomada por la autoridad competente, que en este caso es la Comisión Especial. Por el contrario, la única obligación legalmente establecida por el director de la Policía Nacional Civil era darle cumplimiento a la orden emitida por la Comisión Especial. Colegas, lo que les he leído anteriormente representa un quebrantamiento al principio de legalidad de las actuaciones de los funcionarios consagrados en el artículo 86, inciso 3 de nuestra Constitución de la República, que establece que los funcionarios del gobierno, como el señor director de la policía, no tienen más facultad que lo que la ley expresamente le da. El delito de desobediencia de deberes, por lo tanto, es de carácter omisivo, pues se castiga con rehusar hacer un acto propio de su función, de modo que se sanciona omitir los actos que deben de ejecutar, tal como los omitió el comisionado Arriaza Chicas, pero aún además justifica su omisión. La administración solo está autorizada a realizar las actividades que la ley le permite, debiendo operar a través de sus órganos personales en la prestación de servicio a los ciudadanos. Por lo tanto, este delito que ahora se le está imputando se sanciona todos los comportamientos en los que un integrante de la administración o un encargado de servicio público no cumple los cometidos de su cargo. La conducta que se sanciona, por lo tanto, es de no cumplir el contenido de su función, tal como lo hizo el director de la Policía Nacional Civil, y aún lo deja en evidencia con nota firmada y sellada de su puño. Por lo tanto, queda claro que no cumplió con lo que el cargo le requería. No trajo al ministro de Hacienda, pero sobre todo justificó y aún más solicita y recomienda a la Comisión Especial una reprogramación, porque el ministro de Hacienda decía que estaba muy ocupado para venir a dar informes en qué se estaba gastando el dinero, pero no así cuando viene a solicitar más millones de dólares. Por lo que está claro que el comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas, como funcionario público, sabía y sabe cuáles son las funciones derivadas del cargo, por lo que el apercibimiento se debió de cumplir inmediatamente y no presentar una nota justificativa del por qué no se presentó por apercibimiento de apremio el ministro de Hacienda, Celaya Villalobos. Después de dejar establecido todo el tema de la legalidad y obviamente también del incumplimiento de deberes probados por las mismas notas por el director de la policía, me quiero hacer referencia a algunos datos que ustedes escucharán más adelante. Y es que ustedes, colegas diputados, diputadas, probablemente más adelante, cuando le toque el turno a la defensa, ustedes escucharán que el ministro no cumplió la orden de traer al señor, el director no cumplió la orden de traer al señor ministro porque era una orden ilegal, según ellos. Y tratarán de justificarlo, claro, es el trabajo de la defensa. Y por supuesto es que llama poderosamente la atención y hay muchas contradicciones cuando nos dicen esto, pero cuando la defensa inició su defensa y su defensa técnica, incluso en la Comisión Especial de Antejuicio, la defensa presentó valga la redundancia, ofrecimiento y recepción de pruebas, firmado y sellado por parte de los 5 abogados defensores a los cuales tiene el cargo el director de la Policía Nacional Civil. Y en este ofrecimiento y recepción de pruebas, como ellos lo firmaron y lo presentaron el día 26 de noviembre del año 2020, el tema fundamental
para desvirtuar que procedía el tema del desafuero del director de la policía era demostrarle a la comisión no que la convocatoria era ilegal, sino que el director hizo las gestiones y cumplió con hacer las gestiones para traer al ministro de Hacienda. Vaya pues. Entonces, este tema de estas contradicciones, fíjense ustedes, escucharán que la orden fue ilegal, que por eso el director no podía traerlo, pero tengo a vista otra de las pruebas presentadas también por parte de la Defensa y la Fiscalía General de la República, la nota que el señor director de la Policía Nacional Civil envía a la Comisión Especial de Antejuicio, y voy a leer párrafos de esta nota porque es importante que ustedes lo tengan en cuenta para cuando escuchen la versión de la defensa. Dice la nota que el director de la Policía Nacional Civil envió el día 2 de octubre del año 2020 a la Comisión Especial. Hay un tema de saludo y dice: considerando que el uso de la fuerza pública se rige bajo el principio de la última ratio como límite del ejercicio de poder frente a los derechos fundamentales de las personas, dice el director de la policía que giró oficio dirigido al funcionario, o sea, es decir, al ministro de Hacienda, para que éste atienda el llamado. ¿No que la orden era ilegal? Ustedes saben que no era ilegal, que está reglamentado, regulado y respaldado por la Constitución de la República, como más adelante el mismo director de la Policía Nacional Civil así lo establece. Pero le dice al ministro que por favor atienda el llamado que la Comisión Especial le ha realizado, quien manifiesta además que la incomparecencia en las sesiones previas se debe a que tiene mucho trabajo. Pero advierte el señor director de la Policía Nacional Civil, le dice aún a la Comisión Especial que está estudiando el tema de la colocación del ETZ y de todos los préstamos que se le dio al gobierno para atender la pandemia. Le dice el señor director en uno de sus párrafos: por tanto, se advierte la existencia de una causa justificada basada en el ordenamiento constitucional, ya que la fecha que relaciona el señor ministro Celaya Villalobos, en la que ha sido para comparecer a una tercera ocasión al seno de esa comisión, era justamente el día límite que tenía que presentar el presupuesto a esta Asamblea Legislativa. Leo otra parte. Dice: en virtud de lo anterior, óigase bien, el director de la Policía Nacional Civil firma esto: en virtud de lo anterior, siendo tanto que el artículo 132, inciso primero de la Constitución, como el artículo 56 del Reglamento Interior de la Asamblea refiere, las convocatorias a las comisiones especiales son de carácter obligatorio, establece como salvedad que para el uso de la seguridad pública exista la justa causa para la incomparecencia. Además está a decir que no tiene ninguna facultad legal y constitucional para justificar la incomparecencia, que si en todo caso eso fuera así, quien tuvo que justificar su incomparecencia ante la comisión es el ministro de Hacienda, que es quien lo tiene sentado esta tarde acá. Dice el director de la policía: existe causa justificada para la incomparecencia, y dice en el último párrafo de la nota: a esta autoridad administrativa, y entre paréntesis le señala Comisión Especial, con el debido respeto, se le sugiere la modificación y o reprogramación a la referida convocatoria, teniendo como fundamento legal, lo dice el director de la policía, los incisos segundo y tercero del Código Procesal, así como el artículo numeral 1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil. Por lo tanto, se tomen en cuenta los anteriores hechos públicos y notorios, muy bien dicho, porque más adelante también me referiré a eso, en la presentación del presupuesto general del ejercicio fiscal realizada por el ministro de Hacienda. El director de la policía firma y sella esta nota enviada a la Comisión Especial,
En ningún momento el argumento del director de la policía es que era una orden ilegal, al contrario. Justificó la incomparecencia, pero sobre todo extralimitándose de sus facultades legales y constitucionales. Dice que existe causa justificada, pero aún más solicita reprogramación de la actividad, de la reunión, perdón. Tanto es así que el director de la Policía Nacional Civil, en sus redes, gracias al informe de rastreo en redes sociales presentado por la Fiscalía General de la República, pone un tuit el día 2 de octubre del 2020, fecha en la que el señor ministro tenía que comparecer a esta comisión especial, y dice el señor director: obviando los artículos 167, ordinal 3 y 131, ordinal de la Constitución, además el artículo 272 del Código Procesal Penal, la Convención Especial arbitrariamente no admite la sugerencia del director de la policía, respaldada por ley, según él, de reprogramar la convocatoria hacia el ministro de Hacienda. No que era ilegal, no es ilegal. Y lo dice el mismo director con las notas y órdenes giradas. Pero si eso no es suficiente, colegas diputados y diputadas, para demostrar el tema precisamente de la claridad que tenía el director de hacer cumplir la ley y la Constitución, porque yo esperaría que esto no sea fraude procesal, más adelante me voy a referir de lo otro. Si eso no fuera suficiente, colegas diputados, diputadas, y sobre todo por lo que ustedes van a escuchar, además que el ministro de Hacienda, pobrecito, no sabía, cuando en notas anteriores, incluso videos resguardados también, él sale burlando y dice que no va a venir y que los diputados y diputadas hagan todos los artificios legales, pero que no viene. Pero por si eso no es suficiente, también se discutió en la comisión de fecha 30 de septiembre del 2020. Hay una nota enviada por el señor ministro, aquí por el señor director de la policía, al señor ministro de Hacienda, con oficio PNC, pleca DG, pleca M02, pleca 1. Dice el director de la policía, luego de los saludos efusivos que se envían: el motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que mediante oficio número 5709 de esta fecha, suscrito por la señora Yancy Guadalupe Urbina González, secretaria de la Comisión Especial, se ha solicitado a la institución policial proceda a darle cumplimiento al artículo 165 del Código Procesal Penal, en el sentido de que su persona sea conducido por personal policial para que comparezca al seno de la referida comisión el día 2 de octubre del 2020 a las 9 horas. Lo anterior, dice el señor director, se hace de su conocimiento con el debido respeto para que atienda el llamado, subrayado, para que atienda el llamado. Está dando la razón, señor director. Por supuesto que su obligación es cumplir la ley y la Constitución, y la firma Mauricio Antonio Arriaza Chicas, director de la policía. Pero bueno, ustedes me dirán que eso sigue siendo insuficiente. Están viendo cuando les digo que la primera parte de la defensa en la comisión y en el escrito fue decir que no existía lugar al desafuero porque él sí había cumplido con sus funciones, como luego vieron que era un delito que se castiga la omisión y que está plenamente probado por las mismas notas enviadas por parte del director. Hay que buscar justificación para decir por qué no se hizo. Pero si eso no es suficiente, quiero leerle yo a ustedes memorándum número 06095 que envía el comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas, director general de la policía, girando instrucciones al comisionado Hugo Reginaldo Batres Monterrosa, jefe de la división élite contra el crimen organizado, en donde dice
que el 709 de esta fecha, suscrito por la licenciada Yancy Guadalupe Urbina González, secretaria de la Comisión Especial, así como el uso de los recursos y de cualquier otro reorientados para el presupuesto general del marco de la pandemia COVID-19, al recibo de la presente, le dice el director de la policía al comisionado Hugo Reginaldo, y me voy a detener en leerla: proceda a localizar al licenciado José Alejandro Zelaya Villalobos, ministro de Hacienda, en su lugar de residencia y trabajo, con el objeto de hacerlo comparecer. Nota firmada y sellada por el director de la Policía Nacional Civil a la Asamblea Legislativa a las 9 horas del presente año. Voy a leerlo despacio. A fin de cumplir lo establecido en el artículo 132, inciso primero de la Constitución de la República. Y le pone al final, cúmplase. Si esto no es suficiente para demostrar que la orden era completamente legal y que quisieron justificar la incomparecencia, tengo aquí notas, gracias a la defensa, porque esta prueba no la había ofertado la Fiscalía General de la República ni su servidora, pero que es una prueba que ofertó la defensa y la comisión admitió recibírsela. Tenemos aquí el acta policial de ubicación de inmueble de las 16 horas del día 1 de octubre de 2020, suscrito por los investigadores Cabo Hugo Humberto Chávez y agente Juan Carlos Ortiz, perteneciente a la División Élite contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional Civil, en la cual consta la diligencia de la ubicación del inmueble que corresponde a la vivienda del señor ministro de Hacienda José Alejandro Zelaya Villalobos, la cual fue ubicada por respeto a él y a su familia, no voy a dar la dirección de su vivienda, en cumplimiento a la orden emitida, orden legal y constitucional, por el director general de la policía, Mauricio Antonio Arriaza Chicas. Está aquí la prueba presentada por la defensa, en donde se gira la instrucción de localización. Pero además, también gracias a la defensa por habernos presentado esta prueba, se incorpora además el informe policial de fecha 1 de octubre de 2020, realizado por los investigadores subinspector. Son 3 elementos pertenecientes a la División Élite contra el Crimen Organizado, en la cual consta la diligencia de ubicación del lugar del trabajo del ministro de Hacienda en referencia a la orden emitida por el director general de la Policía Nacional Civil por parte del memorando. ¿No es suficiente? Bueno, tenemos también, gracias a la defensa, un álbum fotográfico de ubicación de inmuebles realizado el día 1 de octubre del 2020, realizado por los investigadores Juan Carlos, Roberto, de la División Élite contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional Civil, en la cual consta la diligencia de ubicación de inmuebles y aparece la dirección, el lema, y esto sí lo voy a pasar rapidito también por respeto, la ubicación de la casa del ministro de Hacienda, y no voy a seguir presentando las fotos, obviamente, también por eso. Muchas gracias, señor presidente. Prosigo. Quiero presentar además a ustedes el acta policial de no localización efectuada a las 9 horas y 5 minutos del día 2 de octubre de 2020, suscrito por los investigadores pertenecientes a la División Élite contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional Civil, en la cual consta que se hicieron presentes desde las 6 horas y 30 minutos hasta las 9 horas del mismo día a la vivienda del señor ministro de Hacienda con la finalidad de hacerlo comparecer en cumplimiento a la orden
emitida por el director general de la Policía Nacional Civil, Mauricio Antonio Arriaza Chicas. Orden de localización en su vivienda, no siendo posible su localización, pero además también acta policial de no localización del ministro de Hacienda en su lugar de trabajo. Pero vaya ustedes, ¿cómo lo iban a encontrar? Si el ministro de Hacienda nos había adelantado que ese día viernes 2 de octubre estaría presentando en una convocatoria de Hacienda, dice el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, visitará para conocer el avance de la construcción del primer parque eólico que ejecuta la empresa Ventus en Metapán, Santa Ana. O sea, obviamente no estaba en su casa y tampoco en el tema del trabajo, porque ya él había avisado como parte de no venir a esta comisión. ¿Por qué me he detenido tanto en esto, colegas diputados y diputadas? ¿Por qué me he tomado tanto tiempo? Porque no es cierto que la orden de apercibimiento fue ilegal. Si no se hubieran hecho estas gestiones, como la defensa lo trató de aseverar para absolver la responsabilidad del director de la Policía Nacional Civil, así como tampoco el director de la Policía Nacional Civil hubiera enviado justificación a este pleno legislativo, de igual manera solicitando el tema de la reprogramación. Queda claro, en evidencia total, la consumación del delito que quieren justificar. Y obviamente, insisto, ese es el trabajo de la defensa. Fíjense ustedes que otros argumentos que a lo mejor escucharán, pero como es lo que hemos escuchado en la comisión especial, dice que el ministro de Hacienda no sabía de la convocatoria. ¿Cómo no va a saber si el mismo director de la policía en su hoja de referencia dice que fue un hecho público y notorio, pero que además él mismo estableció que no vendrá a perder su tiempo a la convocatoria de apercibimiento? Y obviamente también esto lo podemos comprobar con el rastreo de redes sociales, en los videos, en los tweets y en las redes sociales del mismo señor ministro de Hacienda. Pero además, ¿cómo vaya usted a no saber si el mismo director de la Policía Nacional Civil le emite una nota pidiéndole que por favor venga a comparecer a informar a la comisión, y el mismo director de la Policía Nacional Civil dice que el ministro de Hacienda le dijo que no porque estaba muy ocupado y que tenía que presentar el proyecto de presupuesto? Falso, totalmente falso. Por lo tanto, la orden de apercibimiento es y fue legal, es constitucional. Muy bien lo plantea el director de la policía en las notas y en las órdenes giradas para que se cumpla lo que establece el artículo 132, inciso primero de la Constitución. Sin duda alguna tendremos que ver cuáles son los argumentos para seguir manteniendo la ilegalidad y justificar la ausencia de traer al ministro de Hacienda. Otro tema interesante que ustedes también escucharán más adelante, o que probablemente escucharán, pero es lo que nosotros escuchamos en la comisión especial y es lo que hemos escuchado además también en la defensa por parte del señor director de la Policía Nacional Civil, es que dice que no solo era ilegal, pero además dice que también una de las maneras o una de las cosas por las que es ilegal es porque el ministro tiene fuero y que no lo pueden privar de libertad para ser llevado por apremio ante la comisión. Me permito recordar, colegas diputados y diputadas, que el fuero es un elemento de procesabilidad y que la sentencia en el proceso de inconstitucionalidad 13-2013, dictada por la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, estableció que si bien el apercibimiento por apremio constituye una privación de libertad,
está totalmente justificado en la medida que se utiliza para un tiempo suficiente para hacer comparecer a la persona a la diligencia a la cual ha sido requerido. El fuero es para los delitos oficiales o comunes que se cometan, no para no dar cuenta de qué están haciendo con el pisto de los salvadoreños y salvadoreñas. Claro, entiendo que también quieran justificarla por esta parte. Si así han blindado a Osiris Luna, director de centros penales, que en lugar de explicarnos quién le pagó los viajes en avión privado, lo blindan y lo premian dándole fuero constitucional para que no se pueda perseguir, porque había algo relacionado con un tema de negocios, pero él tendrá que explicar en otro momento. Sin duda alguna también el fuero lo utilizan como manera de impunidad, porque así fue nombrado, si no me equivoco, el 9 de octubre, viceministro de Seguridad del director de la policía, luego de haber cometido el delito de incumplimiento de deberes. Por lo tanto, está claro. Por lo tanto, si dicen que el ministro no sabía que tenía que comparecer, aunque con nota enviada por el director de la policía y siendo un hecho público y notorio era ilegal, ¿por qué entonces el director de la policía giró instrucciones y justificó su incumplimiento ante la comisión y todavía recomienda su reprogramación y prueba las gestiones realizadas para hacerlo llegar? ¿Saben por qué, colegas diputados, diputadas? Porque el ministro de Hacienda sí sabía de su obligación de comparecer ante la comisión especial en base al artículo 32, numeral 1 de la Constitución de la República, porque el director de la Policía Nacional Civil sabe que está obligado a cumplir la ley y la Constitución, porque la orden de apercibimiento no fue ilegal, porque el fuero no le aplica, porque simplemente incumplieron sus funciones a propósito, la incumplieron por orden del presidente de la República en incumplirla. En este sentido, colegas diputados y diputadas, con estas conclusiones puede afirmarse que existen los elementos suficientes que permiten establecer el posible cometimiento del delito de incumplimiento de deberes previsto y sancionado en el artículo 321 del Código Penal, en perjuicio de la administración pública atribuida al señor Mauricio Antonio Arriaza Chicas, y que su pena es de 4 a 6 años, su sanción es de 4 a 6 años. Colegas diputados y diputadas, pueblo salvadoreño, es importante decir que lo realizado por el director de la Policía Nacional Civil no es un simple incumplimiento de deberes. Lo realizado por el director de la Policía Nacional Civil representa una de las múltiples afrentas contra la democracia, contra el Estado de Derecho y el rompimiento a la institucionalidad del país. Pero eso no es lo único. Estas acciones han sido reiteradas, iniciando el 9 de febrero, cuando por orden de la Policía Nacional Civil, utilizando la fuerza, por la vía de las armas, se tomaron y militarizaron esta asamblea legislativa junto a un contingente de policía fuertemente armados, además de la humo, y acompañados de militares con equipos élites. Y se puede ver quién estuvo al frente de eso. También fue el director de la Policía Nacional Civil, comisionado Arriaza Chicas. Si no me permita también recordar que durante la cuarentena por la pandemia COVID-19, el director de la Policía Nacional Civil fue denunciado en múltiples ocasiones por violaciones a los derechos humanos e incumplimiento de resoluciones de la Sala de lo Constitucional para liberar a las personas que se encontraban ilegítimamente detenidas en los centros de contención. A cargo del director de la Policía Nacional Civil ha habido en más de una oportunidad desobediencia, también en resoluciones judiciales, cuando la policía se negó a despejar el bloqueo del relleno sanitario Mide en Nejapa. Por cierto, un hecho por el cual está siendo procesado un jefe policial en los tribunales de Apopa, porque ellos no tienen fuero, a ellos no los blindan, no los nombran como ministros, no los nombran como viceministros, y además por un pleito entre dos partidos políticos. Podemos señalar además
la obstaculización a las funciones propias de investigación hacia la Fiscalía General de la República en los allanamientos realizados en el Ministerio de Salud, aun cuando es obligación constitucional colaborar con la Fiscalía General de la República. Capturas ilegales por orden de un partido político y sin duda alguna también otro de los incidentes graves, la negativa del director a acudir al llamado de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de los empleados de esta institución que fueron privados de libertad por militantes del partido Nuevas Ideas. Y obviamente esto también le pone el broche de oro al nombramiento fraudulento como viceministro de Seguridad Pública Honoren desde el 9 de octubre del presente año como un mecanismo de impunidad, estableciendo fuero, contraviniendo el inciso segundo del artículo 7 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, el cual le impide al director de la Policía Nacional Civil que el cargo del director es totalmente incompatible con el desempeño de otro cargo público. ¿Qué confianza, por lo tanto, podemos tener los salvadoreños y las salvadoreñas ante un funcionario que es de los primeros en hacer cumplir nuestras leyes y que las viole y las pisotee con tanta frialdad? No podemos permitir que una institución tan importante como nuestra Policía Nacional Civil la sigan instrumentalizando, la sigan politizando. Mi reconocimiento, agradecimiento y admiración a los elementos de la Policía Nacional Civil que hacen sus funciones para cuidar de los salvadoreños y salvadoreñas, pero no así a los altos mandos que están desnaturalizando el origen filosófico de constitución de la Policía Nacional Civil. Quiero recordar que uno de los temas fundamentales y claves para poder firmar los acuerdos de paz en 1992 en este país fue la creación de una nueva Policía Nacional Civil, como un nuevo cuerpo policial que sustituyera, óigase bien, a los antiguos cuerpos de seguridad con una doctrina civilista y democrática. Muchos no les gusta esta palabra. La Policía Nacional Civil, colegas diputados, diputadas, se está desnaturalizando. Está desnaturalizando los principios con los cuales fue creada. La Policía Nacional Civil le debe obediencia al pueblo salvadoreño, no a un partido político, no a una persona. Y no la están desnaturalizando los miembros que la integran, como ya he reconocido, sino la están desnaturalizando los mandos que la están instrumentalizando como una institución a favor de un interés político o personal. Las desobediencias de la Policía Nacional Civil a cargo de su director a requerimientos legítimos de la Fiscalía General de la República y la Asamblea Legislativa son actuaciones inconstitucionales y constituyen atentados de mayor gravedad contra la esencia del Estado de Derecho del país. Quiero recordar que la Policía Nacional Civil y todos los funcionarios públicos de este país están sometidos a las leyes, a la Constitución, y que si esto no se cumple, se tendrá que responder ante la ley y la Constitución. Y véase aquí un claro ejemplo de ello. Y ojalá que esto también sirva de mensaje para el resto de funcionarios. No quisiera creer que están utilizando a la Policía Nacional Civil para encubrir la corrupción en este país. Hemos visto cómo poco a poco la Policía Nacional Civil se está alejando de los espíritus de los acuerdos de paz, de ser una institución apartidaria e independiente, y se ha puesto al servicio de decisiones que transgreden el marco constitucional y legal, poniendo en peligro la institucionalidad democrática y los derechos humanos. Colegas diputados y diputadas,
Por todo lo anteriormente planteado, considero que existen los elementos de convicción suficiente para sostener la probabilidad positiva de que existen elementos suficientes para proceder a la formación de causa y retirar el fuero al viceministro de Seguridad Pública ad honorem y director de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas. Por lo que solicito a ustedes que al momento de la votación del dictamen presentado a este pleno legislativo, se vote por dicho dictamen presentado, se retire el fuero y se dé lugar a formación de causa para que sea desaforado y suspendiéndolo del ejercicio del cargo de sus funciones. Así mi planteamiento, señor presidente. Muchas gracias y buenas tardes para todos y todas.